Efectivamente es difícil entrar en el mercado global, no obstante las empresas de fabricación española, que es de lo que trata un poco nuestra charla hoy, son bastante buenas exportando. De hecho hay empresas que llegan a un 90 y tantos % de fabricación y por eso no han tenido muchos problemas en época de crisis. Dicho esto, ¿cómo hacen para exportar mejor? Pues por ejemplo, un medio que utilizan bastante frecuentemente es asociarse, comprar, más que asociarse es adquirir una empresa local y a través de esa empresa es como tienen una marca que conoce la gente de ese país y que les inspira confianza, porque un tema muy importante es inspirar confianza en el cliente. Luego hay otros medios como es hacer proyectos, por ejemplo, de colaboración internacional, en los cuales adquieres alianzas con otras empresas, a través de las cuales puedes establecer redes comerciales, o bien haciendo proyectos con empresas globales que tienen mercados globales, empresas muy importantes que un poco te arrastran en su comercialización. Yo creo que es fundamental que la empresa conozca a quién se dirige, cuál es su mercado objetivo, ¿vale? También es muy importante que tengan definido el plan de comercialización, que tengan un plan de difusión que sea acorde a los resultados que esperan. Las alianzas estratégicas con otras empresas, pues a través de proyectos, a través de posibles clientes que ya conozcan, es fundamental, y que los clientes ya de alguna manera valoren el producto que se está ofreciendo desde el principio, o sea que en lo que se desarrolle esté en línea con lo que espera el cliente de la empresa. Hay varios criterios. El que se emplea habitualmente es el de valorar el número de patentes que se registran. No obstante, igual no es el mejor criterio, hay muchos. Puede ser, por ejemplo, si aumentas las ventas de una marca determinada, cuántas marcas sacas a mercado, cómo crece tu número de empleados, sobre todo de alta cualificación, si haces proyectos de I+D, porque se supone que una vez que haces unos proyectos de I+D exitosos, empiezas a hacer más. Bueno, hay muchísimos parámetros y están todos en esta línea.